el reino de Dios y su justicia. Si anhelas verdaderamente un cambio de mente, necesitas dedicar 3 días a buscar su presencia, a meditar en su palabra, a orar sin cesar. No son solo intenciones, es fe activa, es obediencia, es renovar tus pensamientos conforme a la verdad de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay momentos del día en los que el corazón está más dispuesto a recibir lo que Dios quiere sembrar. Por la mañana, al despertar, cuando el alma aún está en silencio, es el tiempo perfecto para decirle al Señor: aquí estoy, háblame, guíame. En la tarde, cuando estás en medio de tus labores, es ahí donde puedes vivir la palabra, dejando que lo que crees se vea en lo que haces. Y en la noche, antes de dormir, es cuando el alma necesita descansar en las promesas de Dios. David escribía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Si en esos momentos repites las verdades de Dios, tu alma será fortalecida. Pero no es solo repetir, es creer, es sentir, es abrazar cada palabra con fe. No digas soy fuerte por rutina. Dilo porque sabes que Filipenses 4:13 lo asegura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digas confío porque suena bonito. Dilo porque tu esperanza está anclada en aquel que nunca falla. La fe no se vive solo con los labios, se vive con el corazón, con el cuerpo, con la obediencia diaria. Al despertar, pon tu mano sobre tu pecho y declara con fe lo que Dios ha dicho de ti. Soy una nueva criatura. He sido perdonado. Soy amado con amor eterno. No te enfoques en lo que el enemigo quiere recordarte. Enfócate en lo que Cristo ya venció por ti. En lugar de decir quiero tener fe, declara tengo fe porque Dios es fiel. En lugar de quiero ser libre, proclama ya he sido liberado por la sangre del Cordero. Dios no ve tus debilidades como el fin, sino como el lugar donde su poder se perfecciona. En la tarde, vive esas declaraciones con tus acciones. Camina como quien ha sido llamado. Habla con amor. Perdona con gracia. Sé diligente. No porque quieres ganar algo, sino porque sabes que todo lo que haces es para el Señor. No repitas las promesas de Dios como un deber. Hazlo como un hijo que cree lo que su padre ha dicho. La fe sin obras es muerta, y tus actos diarios son la evidencia de lo que hay en tu corazón. No eres lo que temes, eres lo que Dios declara sobre ti. Antes de dormir, dale gracias a Dios por cada pequeño paso. Recuerda sus bondades. No permitas que tu mente se llene de ansiedad o remordimiento. Encomienda tu noche al Señor, sabiendo que mientras duermes, Él vela por ti. Salmo 127:2 nos dice: a su amado dará Dios el sueño. Lo último que pienses antes de dormir puede ser una semilla de fe que florezca en la mañana. Que tus pensamientos nocturnos sean de gratitud, de fe, de confianza, y al despertar empieza de nuevo, sabiendo que sus misericordias son nuevas cada mañana. David, el hombre conforme al corazón de Dios, solía examinar su vida con sinceridad cada noche, no con una mirada de condena, sino con un deseo profundo de agradar al Señor. En los salmos lo vemos clamar: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. No era una práctica vacía, sino una búsqueda constante de caminar en obediencia y sabiduría. Si haces lo mismo, si te detienes cada noche a poner tu día ante el Señor, a pedirle que te muestre lo que debes dejar atrás y a prepararte con oración para lo que viene, verás cómo poco a poco tu mirada se alinea con la de Cristo. 3 días de entrega total pueden ser el punto de partida para una transformación verdadera, no porque sea un acto mágico, sino porque cuando decides caminar con Dios de manera intencional y constante,
Su espíritu comienza a renovar tu entendimiento. Cuando repites con fe las promesas de Dios, cuando confías en su palabra más que en tus emociones, comienzas a formar hábitos santos que marcan tu carácter. Y cuando esos hábitos se afirman en ti, la transformación que tanto anhelas deja de ser una esperanza lejana y se convierte en una realidad visible. No fue un filósofo quien lo dijo primero, fue el apóstol Pablo quien nos exhortó en Filipenses 4:8 a pensar en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, porque nuestros pensamientos no son neutrales, son semillas que dan fruto. Si tomas el control de tus pensamientos y los rindes a Cristo, estarás dando los primeros pasos hacia la vida que Él ha preparado para ti. No subestimes lo que Dios puede hacer en 3 días. Jesús resucitó al tercer día, demostrando que incluso el tiempo más breve puede contener una victoria eterna cuando Dios está en el centro. No es un desafío más, es una invitación a comenzar a renovar tu mente en la verdad. No esperes a tener todo claro, no esperes a sentirte fuerte. Da el paso ahora. Levántate como lo hizo el hijo pródigo, aún lleno de polvo, pero con el corazón vuelto al Padre. No permitas que la duda susurre en tu oído. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más declares las verdades del Señor, cuanto más las abraces con convicción, más profundamente serán grabadas en tu ser. La vida no es solo lo que vives por fuera, es el reflejo de lo que crees por dentro. Si decides hoy renovar tu mente conforme a Cristo, verás cómo tu entorno, tus decisiones, tu forma de amar y de actuar comienzan también a reflejar esa transformación. Porque cuando Cristo reina en tu pensamiento, todo en tu vida comienza a alinearse con su voluntad. Número 2, la conversación interna. La manera en que te hablas no es un asunto menor, es una puerta hacia la vida o hacia la derrota. Proverbios 18:21 nos dice con claridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y esa lengua, hermanos, también habla hacia adentro, no solo hacia los demás. La voz que oyes dentro de ti, esa que murmura en los momentos de silencio, está edificando día tras día la estructura invisible de tu fe, tu ánimo, tu esperanza. Si esa voz está llena de quejas, de miedo, de condenación, lo que verás reflejado en tu vida será sombra, inseguridad y derrota. Pero si esa voz interna se alinea con las promesas del Señor, con su verdad eterna, entonces comenzarás a caminar con una mente renovada, con un corazón fortalecido y con una fe que mueve montañas. Jesús dijo en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo te pregunto, ¿de qué está lleno tu corazón cuando nadie te oye, cuando solo tú y Dios conocen lo que piensas de ti mismo? Si te hablas como alguien derrotado, tu ánimo se encogerá. Si te repites que no eres suficiente, tu espíritu se debilitará. Pero si cada mañana te levantas y declaras en voz baja: soy hijo del Dios Altísimo, nada me separará del amor de Cristo, todo lo puedo en Él que me fortalece, entonces tu mente y tu cuerpo comenzarán a responder con esperanza, con firmeza, con paz. El apóstol Pablo nos exhorta en 2 Corintios 10:5 a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa que no podemos dejar que nuestros pensamientos vaguen sin dirección. Debemos examinarlos a la luz de la palabra. ¿Esto que pienso viene de Dios o del temor? ¿Esto que me repito cada día me edifica o me encadena? Si la respuesta no refleja la verdad de Dios, es hora de desecharlo. La ciencia puede confirmar que el pensamiento influye en el cuerpo, pero nosotros sabemos algo más profundo, que el pensamiento moldeado por la palabra tiene el poder de transformar el alma. No se trata de repetir frases vacías, sino de declarar verdades eternas con fe viva.
Si te dices con convicción, estoy capacitado por el Espíritu, soy más que vencedor en Cristo Jesús, no temeré porque el Señor está conmigo. Esas no son simples palabras, son escudos de fe que apagan los dardos del enemigo. El enemigo querrá usar tu voz interna para confundirte, para sembrar duda, pero tú tienes autoridad porque el Espíritu Santo habita en ti. Habla como quien tiene esperanza, como quien ha sido redimido. No digas no puedo, di todo lo puedo en Cristo. No digas esto me supera, di el Señor pelea por mí. No digas soy un fracaso, di Dios aún no ha terminado su obra en mí. Así como el salmista hablaba a su alma y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Salmo 42, 11. Tú también puedes hablarle a tu interior, recordándole en quién has creído. Cuando falles, no te condenes. Acude a la cruz, acepta la corrección del Espíritu y di, este tropiezo no es el fin, es una lección bajo la gracia. Tus palabras no deben ser látigos que castigan, sino manos que levantan. Y esa voz interna puede ser tu aliada, tu compañera de camino, si decides rendirla al Señor. Cada pensamiento negativo puede ser confrontado con la palabra. Cada duda puede ser reemplazada por una promesa. Cada día tienes la oportunidad de escoger. ¿Alimentarás tu mente con la verdad de Dios o con las mentiras del enemigo? No puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí puedes decidir cómo responder por dentro. Y esa decisión, día tras día, moldea tu caminar. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que tu mente persevere en él, que tus pensamientos sean un altar de confianza, y verás cómo esa conversación que nadie escucha se convierte en la fuente de la fuerza que todos verán. Número 3. Tu mente no distingue entre lo que vives y lo que crees con el corazón. El ser humano fue creado por Dios con una capacidad asombrosa. Lo que imagina con fe lo empieza a vivir en lo profundo de su ser. La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso significa que la manera en que piensas de ti mismo tiene poder. No porque tú lo decretes, sino porque Dios ha puesto en ti la facultad de responder con todo tu ser a lo que crees en lo íntimo. Si día tras día te ves como un derrotado, si repites que no puedes, que no vales, que no eres suficiente, tu alma empieza a caminar bajo esa sombra y tu cuerpo responde con temor, con ansiedad, con cansancio. Pero si decides creer lo que Dios dice de ti, si te ves como un hijo amado, perdonado, llamado con propósito, entonces comenzarás a experimentar una renovación desde dentro. No estamos hablando de autoayuda ni de ilusiones, estamos hablando de fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe no empieza afuera, empieza en la mente y en el corazón. Cuando alimentas tus pensamientos con la palabra de Dios, cuando te ves caminando en victoria, porque sabes que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mira Juan 4:4. Entonces tus emociones, tus decisiones, tus acciones comienzan a alinearse con esa verdad. Muchos han usado principios parecidos en el deporte o en la ciencia, pero lo que el mundo llama visualización, la palabra lo llama renovación del entendimiento. Pablo lo dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cada vez que imaginas el fracaso, que te anticipas al rechazo, que piensas que no puedes, tu cuerpo y tu alma se preparan para caer. Pero cuando meditas
en las promesas del Señor, cuando repites su palabra y la crees con todo tu ser, entonces tu ser entero se dispone para caminar en obediencia, en fe, en fuerza espiritual. No es magia, es obediencia. No es autoengaño, es transformación a través del Espíritu. Imagínate despertando cada mañana y diciendo: hoy caminaré con la paz de Cristo. Hoy enfrentaré mis desafíos con el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Hoy veré la fidelidad de Dios. Esa imagen interna no es fantasía, es fe activa, es entrenamiento del alma. Antes de que el mundo te llene de ruido, detente unos minutos y pon tu mente en lo alto. Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Piensa cómo camina un hijo de Dios confiado. Visualiza cómo reacciona alguien que cree que Dios está de su lado. Siente en tu interior la gratitud de quien ya ha recibido lo prometido. Porque así como David se veía a sí mismo venciendo al gigante antes de enfrentarlo, tú también puedes prepararte con la misma certeza. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos, pero esos dispuestos deben creerle. Si en tu mente solo habita el miedo, entonces tus pasos serán inseguros. Pero si en tu mente habita la palabra, entonces tus pies se afirmarán. No esperes a sentirte listo. Empieza por creer lo que Dios ya declaró. No repitas "no puedo" cuando el cielo ya te llamó más que vencedor. Cambia tu manera de verte. Entrena tu mente para pensar conforme a la verdad y no al temor. No dejes que el enemigo programe tu pensamiento con mentiras. Reemplázalas con la verdad del Evangelio. Porque aunque el mundo dice que necesitas talento o suerte, la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Así que toma tiempo cada día para verte como Dios te ve. No con orgullo, sino con gratitud. No con autosuficiencia, sino con confianza en aquel que comenzó la buena obra en ti y la perfeccionará. Y cuando llegue el momento de actuar, no estarás improvisando, estarás caminando en lo que ya creíste, en lo que ya viviste en tu interior junto al Señor. Porque la victoria no empieza cuando ganas afuera, empieza cuando crees adentro. Y esa fe, alimentada por la palabra, sostenida por el Espíritu, es lo que marcará la diferencia entre los que solo sueñan y los que caminan en el propósito eterno de Dios. Número 4. Muchos caminan por la vida en piloto automático, repitiendo día tras día las mismas ideas, las mismas decisiones, los mismos temores, sin darse cuenta de que ese ciclo los mantiene atrapados. La palabra de Dios nos recuerda en Efesios 4:23 que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque si seguimos pensando como ayer, viviremos como ayer. No hay transformación verdadera sin una renovación interior que empiece en la mente y baje al corazón. Muchas personas oran por un cambio, desean una vida distinta, pero no se detienen a considerar que sus pensamientos han construido un patrón que los limita, que los encierra en una historia que no viene de Dios, sino de la costumbre, del miedo o incluso de mentiras que han creído por años. Si cada día te repites lo mismo, si piensas igual, sientes igual y actúas igual, no es de extrañar que tu futuro se parezca tanto a tu pasado. No es que el Señor no quiera obrar, es que tú mismo estás edificando con pensamientos viejos sobre cimientos que ya no sostienen lo que Dios quiere construir en ti. La mente humana procesa miles de pensamientos cada día y tristemente muchos de ellos son reciclados. Pero Cristo vino a hacernos libres y esa libertad también alcanza tu manera de pensar. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad no se repite como un eslogan, se abraza con fe, se medita en ella, se proclama. Si pasas la vida diciéndote "no sirvo para esto"
o siempre fracaso, tarde o temprano vivirás conforme a eso. No porque sea el plan de Dios, sino porque tú mismo has aceptado esa narrativa y has empezado a vivirla como si fuera su voluntad. Pero Dios no te creó para el estancamiento. Él te llama a nuevas alturas, a nuevas etapas, a dejar lo viejo atrás. En Isaías 43:19, el Señor declara: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Esa cosa nueva comienza cuando permites que el Espíritu Santo te muestre los pensamientos que ya no deben permanecer. Muchas veces creemos mentiras solo porque las hemos escuchado durante demasiado tiempo, quizá desde la infancia, quizá en un momento de dolor. Pero esas ideas no definen tu identidad en Cristo. La próxima vez que te sorprendas pensando, no soy capaz, detente y pregunta, ¿esto lo dijo Dios o lo inventé yo? Porque si no viene del cielo, no merece quedarse en tu mente. La palabra nos dice en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es una metáfora, es una acción espiritual que requiere vigilancia, humildad y disciplina. La mente busca coherencia, y si tú crees algo con firmeza, tu cerebro buscará confirmar esa creencia. Pero si esa creencia no proviene de la verdad, estarás edificando sobre arena. Por eso es vital reemplazar pensamientos viejos por las promesas de Dios. No es suficiente desear un cambio. Hay que desmantelar lo que ha sido construido fuera de la verdad. No puedes seguir pensando como siempre y esperar resultados nuevos. La fe no es pasiva, es activa. Si cada vez que enfrentas una dificultad, te dices, esto es imposible, tu alma se cerrará. Pero si te entrenas a preguntar, ¿cómo quiere Dios que lo enfrente? Estás abriendo la puerta a una solución que Él ya preparó. No se trata de repetir frases vacías, se trata de alinearte con la voluntad de aquel que te llamó. A veces sentimos que no tenemos tiempo, que los días se van sin darnos cuenta. Pero como dijo Moisés en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la peor forma de desperdiciar la vida es vivirla sin pensar, repitiendo lo mismo sin dirección. No es fácil tomar el control de la mente. Han sido años de dejarla correr sola, sin rendirla a Dios. Pero cada vez que eliges un pensamiento nuevo, uno que refleja lo que Cristo dice de ti, estás recuperando terreno. No te obligues a pensar positivo sin razón, sino llena tu mente con lo que edifica, con lo que viene del cielo. Filipenses 4:8 nos guía en esto. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Si un pensamiento no encaja allí, no tiene lugar en ti. Si quieres una vida distinta, empieza por pensar de manera distinta. La transformación empieza en lo secreto, cuando nadie ve, cuando Dios y tú conversan en lo íntimo de tu mente. Así como David escribía sus salmos para recordarse quién era su Dios, tú también puedes comenzar tus días escribiendo lo que Él ha dicho de ti. Si notas que estás cayendo en las mismas ideas de siempre, detente. Haz una pausa y elige con intención. Elige pensar como piensa un hijo del rey, porque eso es lo que eres. Y al hacerlo, empezarás a ver cómo lo nuevo que Dios ha prometido comienza a florecer. Número 5. Lo que tú crees en lo profundo de tu corazón tiene el poder de dirigir tu vida entera. No porque esas creencias sean verdades eternas, sino porque tu alma empieza a actuar conforme a ellas. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que albergas en tu corazón, esas ideas que repites día tras día sobre quién eres o no eres, se convierten en la base sobre la que edificas cada decisión, cada reacción, cada paso. Muchas veces esas creencias limitantes no son más que mentiras que el enemigo ha sembrado
en momentos de debilidad y que tú has repetido tantas veces que ahora las tomas como ciertas. Pero el Señor quiere desarraigar todo pensamiento que no provenga de su verdad. La vida de fe comienza con un cambio de mentalidad, con una renovación del entendimiento. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de esa renovación. Cada vez que tú eliges creer lo que Dios dice, en lugar de lo que tus temores susurran, estás reescribiendo la historia que vives. Si alguien ha pasado años diciéndose a sí mismo, soy torpe con el dinero, terminará actuando como tal. No porque Dios lo haya diseñado para la escasez, sino porque su mente ha aceptado una identidad contraria a la mayordomía bíblica. El problema no es el destino, es el acuerdo que ha hecho con una mentira. La palabra nos enseña que somos administradores de lo que el Señor nos ha dado y que a quien es fiel en lo poco se le confiará lo mucho. Lucas 16:10. Así también, si alguien repite, no soy disciplinado, su comportamiento reflejará esa convicción. Si afirma, no sé cómo relacionarme con otros, evitará el contacto, perdiéndose de la bendición de la comunión que Dios creó para el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, necesitamos reemplazar esas voces del pasado con las promesas vivas de Dios. No se trata de engañarte, sino de volver a la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32 que la verdad nos hace libres, pero esa libertad comienza cuando dejamos de alimentar pensamientos que nos esclavizan. En vez de decir no puedo, empieza a declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizá al principio no lo sientas, pero con cada repetición sincera, tu mente se irá alineando con tu fe. No estás atrapado en quien fuiste. Lamentaciones 3:23 nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso significa que también puedes ser renovado tú. El cambio real no llega con un deseo fugaz, sino con entrega diaria, con palabras que edifican, con pensamientos que honran al Señor. Cada vez que eliges una verdad bíblica sobre un pensamiento destructivo, estás entrenando tu mente para vivir conforme al Espíritu. La autodisciplina no es un don para unos pocos, es fruto del Espíritu, es constancia en lo pequeño. Es decir, sí a Dios incluso cuando no ves resultados inmediatos. La confianza no es un rasgo de personalidad, es resultado de creer que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Lo que crees hoy, querido hermano, te está formando. Por eso es tan importante preguntarte, ¿quién me dijo esto? ¿Fue Dios o fue mi miedo? ¿Fue la palabra o fue mi pasado? Porque si no viene del Señor, no debe gobernar tu presente. Así como entrenas el cuerpo para fortalecerlo, así debes disciplinar tu mente. No dejes tu salud espiritual a merced de pensamientos automáticos. Toma cada uno y preséntalo delante de Cristo. 2 Corintios 10:5 lo dice claramente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es dominio propio. Eso es tomar autoridad espiritual sobre tu interior. Si dejas que pensamientos viejos sigan moldeando tu caminar, seguirás en la misma senda. Pero si decides que solo lo que viene de Dios tendrá lugar en tu mente, entonces estarás trazando un destino que glorifica a tu Creador. Esta renovación no es un evento único, es una práctica diaria, un compromiso constante. No basta con decir, soy paciente, hay que vivirlo. No basta con declarar, quiero aprender, hay que dar pasos hacia el conocimiento. La diferencia entre quien alcanza lo que Dios tiene para él y quien se queda paralizado no está en la suerte, sino en qué voz ha decidido escuchar. No dejes que sea el mundo quien programe tu mente. Deja que lo haga el Espíritu de Dios,
No repitas más esas frases que nunca vinieron del cielo. Cada día es una oportunidad nueva para sembrar una creencia que produzca fruto eterno. No eres prisionero de tu pasado. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que piensas, lo que crees, lo que decides alimentar con tu fe, es lo que te llevará, por la gracia de Dios, a convertirte en quien Él soñó desde antes de la fundación del mundo. Número 6. Las primeras palabras que salen de tu boca al despertar no son simplemente sonidos sueltos, son semillas espirituales que empiezan a dar forma al campo de tu día. La Escritura nos enseña en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y eso también aplica a las palabras que nos decimos a nosotros mismos al empezar el día. Cuando tus ojos se abren por la mañana, tu mente y tu espíritu están como tierra fértil, listos para recibir la primera siembra. Es un momento santo, un espacio de gracia, donde puedes elegir sembrar fe o temor, esperanza o queja, verdad o confusión. Mientras dormías, tu cuerpo descansaba, pero también tu mente pasaba por una limpieza divina, una especie de reinicio. Y cuando despiertas, lo que digas puede marcar la dirección espiritual y emocional del resto del día. Si lo primero que haces es suspirar y murmurar, ¡qué pesado este día!, no solo estás hablando por costumbre, estás dando una orden, una dirección a tu alma. Estás diciendo, espera dificultad, prepara tu corazón para la frustración. Pero si te levantas y proclamas con convicción, gracias Señor por este nuevo día. Este es el día que hizo Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Salmo 118:24. Entonces estás dejando que tu día comience con la luz de la fe. No necesitas que todo esté perfecto para dar gracias. Necesitas creer que Dios sigue en el trono y que su fidelidad no ha cambiado. En esos primeros minutos, cuando tu mente aún no está saturada por noticias, obligaciones o temores, tienes la oportunidad de alinear tu pensamiento con el corazón de Dios. Puedes decir, hoy caminaré con sabiduría, hoy me guiará el Espíritu Santo, hoy resistiré la tentación con la fuerza que Cristo me da. Eso no son solo frases, son declaraciones de fe, son escudos que preparan tu alma para lo que viene. El apóstol Pablo, incluso en medio de cárceles y pruebas, comenzaba cada epístola con acción de gracias, con palabras que edificaban, que bendecían, que recordaban la gracia. Así, también tú puedes comenzar tu día no desde el cansancio, sino desde la esperanza. Si te dices, hoy afronto este día con valentía, algo dentro de ti se endereza. Tu postura cambia, tu espíritu se afirma y tus pensamientos comienzan a cooperar con esa palabra. Pero si comienzas con quejas, con desánimo, estás dejando que el enemigo siembre desde temprano la duda, la fatiga, el desánimo. Comienza cada mañana como si estuvieras frente a una batalla espiritual, porque lo estás. Efesios 6:11 nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, y esa armadura comienza con la verdad. La verdad de quién eres en Cristo, de lo que puedes hacer en Él, de lo que Dios ha prometido sobre tu día. No dejes que el primer pensamiento sea una excusa, que no sea una acusación ni una preocupación, que sea una alabanza, que sea un recordatorio de su presencia. Así como los salmistas se hablaban al alma y le decían, espera en Dios, tú también puedes decirle a tu corazón cansado, confía en el Señor, porque nueva es su misericordia esta mañana. Lamentaciones 3:23. No estás solo, no despiertas por azar. Dios te ha dado un día más, porque todavía tiene planes contigo. Si empiezas diciendo, hoy obedezco con alegría, hoy buscaré oportunidades para servir, estarás entrenando tu espíritu para estar atento a lo bueno, a lo eterno. Las mañanas no son cualquier momento, son las primeras piedras del altar de cada jornada. No puedes controlar todo lo que va a suceder hoy, pero sí puedes decidir
con qué corazón lo vas a enfrentar. Y esa decisión comienza con las palabras que eliges cuando abres los ojos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se apartaba de madrugada para orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos comenzar el día en comunión, en adoración, en intención santa? Así que no dejes que tu primer pensamiento sea un suspiro de derrota. Levántate como quien ha sido rescatado. Habla como quien conoce al Dios que abre caminos en el desierto. Comienza con palabras que construyen, no con las que destruyen. Que la primera conversación de tu día sea con aquel que te sostiene. Declara su fidelidad. Afirma tu identidad en Él. Y sal a vivir tu día como quien ha sido equipado desde el primer segundo con el poder de una mente renovada por la palabra y guiada por el Espíritu Santo. Número 7. Cada pensamiento que pasa por tu mente no es solo una idea al azar. Es una señal viva que recorre tu cuerpo entero, tocando tu alma, tus emociones, incluso tu salud física. La Biblia dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Eso no es solo poesía, es verdad espiritual y también verdad física. Lo que meditas en tu corazón tiene un efecto directo sobre tu cuerpo, tus fuerzas, tu resistencia. Si vives atrapado en pensamientos de temor, de preocupación constante, de que algo malo va a pasar, tu cuerpo lo percibe como si ya estuvieras en medio del peligro. Se activa una alarma interna que acelera tu pulso, tensa tus músculos, debilita tu digestión, corta tu descanso. No es porque el peligro sea real, sino porque tu mente lo ha declarado así. Pero Dios no te creó para vivir en ese estado. Él te llama a una vida de paz, de confianza, de reposo en sus promesas. Filipenses 4:6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es solo emocional, es sanadora. Cuando tú enfocas tu mente en la gratitud, en lo bueno, en la fidelidad de Dios, tu cuerpo también responde. Empiezas a respirar con más calma, sientes más energía, tu sistema inmunológico se fortalece. No es casualidad, es diseño divino. Dios te formó de tal manera que lo que crees influye en lo que vives. Y si cada día decides pensar como alguien que ha sido redimido, amado, guiado por el Espíritu Santo, entonces tu cuerpo recibirá esas señales como medicina. Pero si dejas que la ansiedad dirija tu mente, también estarás dándole al enemigo terreno para robar tu paz. Antes de dormir, en lugar de repasar lo que te falta o lo que temes, haz como el salmista que decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Tómate un momento para agradecer. No tiene que ser algo grande. Agradece por una conversación, por el pan en tu mesa, por la fidelidad de Dios que te ha sostenido. Ese pequeño acto cambia tu estado interno, prepara tu alma para el descanso y tu cuerpo para la renovación. Muchos viven con dolores, cansancio, insomnio, no porque algo esté roto en su cuerpo, sino porque su alma ha sido sobrecargada de pensamientos que no edifican. No ignores esa batalla interior. Romanos 8:6 nos dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso implica que cada vez que eliges pensar conforme a la palabra, estás eligiendo vida, estás eligiendo salud. Tu mente es poderosa, pero no debe gobernarte, debe estar rendida al Señor. Cada vez que un pensamiento te inquiete, detente y pregúntate: ¿esto viene de Dios? ¿Esto me edifica o me aplasta? Si no proviene del cielo, no tiene lugar en tu alma. Y no se trata de negar la realidad, sino de filtrarla a través de la verdad eterna. Así como el salmista
se hablaba al alma y decía: espera en Dios. Tú también puedes decirle a tu mente ansiosa: confía, el Señor está en control. Alimenta tu espíritu con promesas, no con temores. Habla vida, no derrota. Declara: soy fuerte en el Señor. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y será fortalecido. Mi descanso viene del Altísimo. Y mientras haces eso, notarás que tu ánimo cambia, tu cuerpo responde, tu mirada se eleva. La transformación no empieza por fuera, comienza en lo secreto, en lo invisible, en el campo de batalla de los pensamientos. No permitas que lo automático, lo heredado, lo negativo tome el control. Dios te dio autoridad sobre tu mente cuando te dio su espíritu. Así que toma ese poder y úsalo, no para fingir, sino para alinear tu ser completo con la verdad de que en Cristo hay vida, hay sanidad, hay renovación, y cuando tu mente obedece a la verdad, tu cuerpo la sigue. Entonces, hermano, hermana, no vivas dominado por pensamientos que drenan tu fuerza. Habla con tu alma, entrénala como quien entrena para la piedad, porque cada pensamiento puede ser una semilla de enfermedad o una semilla de vida. Elige sembrar lo que el Señor ya ha dicho de ti, y verás como incluso tu cuerpo comienza a cantar la misma alabanza que tu espíritu ya conoce. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. Número 8. El cambio verdadero comienza cuando, con el corazón rendido delante de Dios, decides soltar lo que quedó atrás. No puedes abrazar la vida nueva que el Señor tiene para ti mientras tus manos siguen aferradas a las cadenas del pasado. No puedes caminar en la libertad del Evangelio si llevas contigo recuerdos que te hieren, culpas que Cristo ya perdonó o temores que el enemigo sembró. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:13: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esa es la clave de la transformación. No es negar el pasado, sino entregarlo. No es cambiar lo que ocurrió, sino cambiar lo que decides hacer con ello. Si te pasas la vida reviviendo la decepción, el abandono, el error, entonces estás dando nueva fuerza a lo que Cristo ya venció en la cruz. Cada vez que recuerdas esa herida sin presentarla al Señor, estás alimentando una raíz que puede crecer y envenenar tu alma. Pero el Espíritu Santo te llama a algo distinto: a mirar hacia adelante, a poner tus pensamientos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El pasado, cuando no es redimido, se convierte en un peso que impide el avance. Y muchos, sin darse cuenta, siguen reaccionando hoy con el dolor de ayer. Alguien que fue traicionado, aunque hoy esté rodeado de amor, seguirá esperando otra traición. No porque el presente sea igual, sino porque su corazón aún está programado por esa herida antigua. Pero Dios no te ha llamado a repetir ciclos, te ha llamado a vivir en novedad de vida. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa novedad comienza en tu mente, en tu manera de pensar, en tu decisión diaria de no dejar que el pasado tenga la última palabra. Liberarte no significa olvidar, sino permitir que la gracia de Dios transforme esa memoria en testimonio. Cuando el enemigo venga a recordarte lo que fuiste, tú puedes responder con lo que ahora eres en Cristo: perdonado, sanado, renovado. Cada vez que surja ese recuerdo que quiere atraparte, di con firmeza: Señor, hoy elijo soltar esto en tus manos, porque no quiero vivir atado a lo que tú ya me liberaste. No lo digas como quien repite algo vacío, sino como quien declara con fe que su identidad no está en el dolor, sino en la cruz. No eres el error que cometiste, ni la herida que recibiste. Eres hijo, eres hija del Dios Altísimo, y en Él siempre hay esperanza.
Mira a José, vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado. Pero cuando estuvo frente a quienes lo habían herido, no los castigó. Los bendijo y dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esa es la diferencia entre vivir con el pasado como prisión o vivir con el pasado como testimonio. Elige cada día enfocarte en lo que tienes ahora. Agradece lo que Dios ha restaurado, incluso si el proceso aún está en marcha. Deja de repetir los capítulos antiguos, porque Dios ya escribió nuevas páginas para ti. Cada día es un nuevo comienzo. Cada amanecer es una hoja en blanco. Pero si solo vuelves a leer lo mismo, nunca escribirás algo distinto. El cambio no es una emoción del momento, es una decisión firme. Es decir, ya no vivo como ayer. Hoy avanzo con la fuerza que viene de lo alto. Y cuando el pasado quiera jalarte, tú puedes recordarte: mi mirada está en Cristo, no en lo que quedó atrás. Cada pensamiento que te lleve a esa herida, a ese fracaso, a esa culpa, puede ser transformado si lo llevas a la luz del Evangelio. La vida no te está sujetando. Eres tú quien tiene la cuerda entre las manos y hoy puedes soltarla. En Isaías 43, 18, 19, el Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Esa cosa nueva ya empezó si decides recibirla. No mires más hacia atrás, porque el camino hacia adelante está lleno de promesas. Llénate de la palabra cada mañana. Declara lo que Dios dice de ti. Puedes decir: hoy camino en libertad. Hoy soy fortalecido en el Señor. Hoy el pasado no tiene dominio sobre mí. No es magia, es fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que habla, declara, afirma con convicción lo que Dios ha dicho. Porque cuando la palabra habita en ti, tu mente se transforma, tu corazón se sana y tu vida empieza a reflejar la victoria de aquel que venció todo pasado en la cruz del Calvario. Número 9. No podemos evitar que las emociones lleguen, pero en Cristo hemos recibido la gracia para no ser esclavos de ellas. La tristeza, la frustración, la ira son parte de nuestra humanidad caída, pero no tienen que gobernar nuestra vida. El Señor no nos prometió una vida sin emociones, pero sí nos dio su Espíritu para que podamos vivir guiados por Él y no por lo que sentimos. En Gálatas 5, 22, 23 leemos del fruto del Espíritu, y entre ellos está el dominio propio, ese poder suave pero firme que nos permite responder con sabiduría en vez de reaccionar con impulsividad. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de rendirlo al Señor. David, un hombre conforme al corazón de Dios, vivió momentos de profunda angustia, pero siempre volvía a decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Salmo 42:5. Él hablaba con su alma, no dejaba que sus emociones marcaran el rumbo. Hoy, tú también puedes hacer lo mismo. No estás a merced de lo que sientes. Si el enojo llega, si la tristeza golpea, si la ansiedad se asoma, no significa que estás perdido. Significa que necesitas mirar al cielo y recordar quién eres en Cristo. La palabra de Dios no nos llama a negar nuestras emociones, sino a someterlas a la autoridad de aquel que venció la muerte y resucitó. Cada emoción, cuando es traída a la cruz, puede ser transformada. Cuando enfrentas una situación difícil en el trabajo, en casa o con alguien que amas, tu reacción no tiene por qué estar dictada por el impulso. Puedes detenerte, respirar, orar y permitir que el Espíritu Santo te guíe. Jesús, en medio de tormentas, dormía. No porque la tormenta no fuera real, sino porque su paz era mayor. Y esa misma paz está disponible para ti. En Juan 14:27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando dejas que la palabra sea tu ancla, ya no reaccionas según el enojo o la preocupación, sino que respondes con sabiduría,
con firmeza, con fe. No necesitas de filosofías humanas para mantener la calma. Lo que necesitas es recordar que el Espíritu de Dios habita en ti. Y si Él está en ti, también está en ti la capacidad de dominar lo que antes te dominaba. No es por respiración profunda o meditación vacía que hallarás la paz, sino por entrar en la presencia del Señor y permanecer allí. Filipenses 4, 6, 7 nos da la clave. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no viene de una técnica, viene de una relación viva con el Salvador. Claro que puedes hacer una pausa y respirar, pero hazlo mientras dices: Señor, ayúdame, guía mi reacción, dame dominio propio. No te identifiques con lo que sientes, identifícate con lo que Dios dice de ti. Tú eres templo del Espíritu, tú eres redimido, tú eres luz. Cada día puedes ejercitar ese músculo espiritual del dominio propio. Cada vez que te enfrentas a una emoción intensa, tienes la oportunidad de crecer, de madurar, de glorificar a Dios en tu manera de responder. No se trata de controlarte por orgullo, sino de obedecer por amor. Dios no te hizo un robot, te hizo alguien con alma, con emociones, pero también con autoridad espiritual. No permitas que las circunstancias ni los demás dicten tu actitud. Tú decides cómo responder, porque en Cristo eres libre. Si hoy te sientes vencido por tus emociones, no te condenes. Vuélvete a la cruz. Allí, Jesús llevó no solo tus pecados, sino también tu dolor, tu angustia, tu enojo. Y te ofrece un camino nuevo, un camino donde el Espíritu te guía, te consuela, te fortalece. Ser dueño de tus emociones no es una carga, es una expresión de la vida abundante que Jesús prometió. Él dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vive esa abundancia cada vez que eliges responder con el fruto del Espíritu. Respira hondo, sí, pero más aún, respira gracia, respira palabra, respira fe, y verás cómo lo que antes te desbordaba, ahora es ocasión para ver el poder de Dios obrando en ti. Número 10. Los obstáculos no son el final del camino, son parte del plan que Dios permite para formar nuestro carácter y mostrarnos su poder en medio de la debilidad. Cada vez que la vida te pone frente a una tormenta, tienes una elección: rendirte o confiar en aquel que tiene poder para calmar el viento y el mar. No es cuestión de fortaleza humana, sino de fe en la fortaleza que viene de lo alto. El apóstol Pablo sabía bien de dificultades y sin embargo declaró en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque en su debilidad se manifestaba el poder de Cristo. No importa cuán grande sea el obstáculo delante de ti, si decides enfrentarlo de la mano del Señor, saldrás más fortalecido, más maduro, más lleno de fe. El dolor no es el enemigo, el fracaso no es el final, son herramientas que el Padre Celestial puede usar para llevarte más profundo en su propósito. La ciencia podrá hablar de resiliencia, pero nosotros conocemos su raíz verdadera, una esperanza viva. Romanos 5, 3, 4 dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. No se trata solo de resistir, sino de crecer en medio de la prueba. Imagínate a alguien que pierde su empleo de repente. El temor lo invade, la incertidumbre lo abruma, y sin embargo, en ese valle oscuro decide clamar a Dios. Comienza a buscar dirección, se aferra a las promesas, pone su confianza no en sus habilidades, sino en el Señor. Descubre dones que no sabía que tenía, ve puertas que antes no veía, y lo que parecía una crisis se convierte en un testimonio. Su fe crece. Ya no le teme tanto a los cambios,
porque sabe que Dios va delante. El mismo que cerró una puerta, abrió otra mejor. Y ahora puede decir con certeza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que lo hizo fuerte no fue su estrategia, fue su dependencia de Dios en medio de la prueba. Los obstáculos no son señales de que Dios te ha abandonado. A veces son la forma en que Él quiere que te detengas, mires hacia el cielo y reconozcas que sin Él nada puedes hacer. El pueblo de Israel enfrentó el Mar Rojo con el ejército de Egipto detrás. Y sin embargo, cuando Moisés obedeció la voz de Dios, el mar se abrió. Ese mismo Dios no ha cambiado. Él sigue haciendo caminos donde no los hay. Cuando estés frente a un muro, no te preguntes: ¿por qué me pasa esto? Sino di: Señor, ¿qué quieres enseñarme? La verdadera fuerza no se forma en la comodidad, se forja en la lucha, en la perseverancia, en las lágrimas que son recogidas por el Señor como semillas de gloria. Si hoy estás pasando por un valle, no lo atravieses solo. Invita al buen pastor a caminar contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días y su presencia es suficiente. Cada obstáculo puede ser una oportunidad para ver su mano obrando, para crecer en confianza, para aferrarte más a su palabra. No repitas "soy fuerte" como quien se anima con sus propias fuerzas. Di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque esa es la verdad que sostiene al creyente en medio de la tormenta. Recuerda las veces que pensaste que no podrías más, y aquí estás, no por mérito propio, sino por la fidelidad de Dios. Si Él te sostuvo antes, te sostendrá ahora. No mires el tamaño de la montaña, mira al Creador de los cielos y la tierra. No esperes que la vida sea fácil. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Eso significa que nada de lo que enfrentas es mayor que aquel que vive en ti. Cada batalla que enfrentas, si la enfrentas con fe, te acerca más al propósito que Dios tiene contigo. Así que no te definas por tus heridas, sino por la gracia que te ha levantado después de cada caída. No importa si la lucha es grande, recuerda que el Dios que habita en ti es más grande aún. Y en esa verdad encontrarás la fuerza para seguir adelante. Cada prueba que enfrentes no es el fin, es parte del testimonio que Dios está escribiendo contigo. Y lo que el enemigo pensó que sería tu ruina, Dios lo usará para mostrar su gloria. Número 11. La verdadera felicidad y el propósito no son privilegios reservados para unos pocos, ni un premio escondido al final del camino. Son dádivas que Dios desea para todos sus hijos. No hay ningún versículo en la palabra de Dios que diga que naciste para conformarte con una vida vacía o sin gozo. Al contrario, el Señor declaró en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él no te formó para que vivas atrapado en la mediocridad o bajo el peso de mentiras que otros pusieron sobre ti. Muchos crecieron escuchando que no valían lo suficiente, que la felicidad era para otros, que el éxito era para los fuertes, para los sabios, para los afortunados. Pero hoy el Señor quiere romper esas cadenas, no porque tú lo merezcas por ti mismo, sino porque fuiste comprado por precio, el precio de la sangre de Cristo, y eso te da un valor eterno. La psicología puede hablar de autoestima, pero nosotros hablamos de identidad en Cristo. Cuando tú crees lo que Dios dice de ti, tu mente empieza a cambiar, tu espíritu se fortalece, tus decisiones se alinean con la verdad. En Efesios 2:10 leemos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Eso quiere decir que hay algo reservado para ti, pero solo puedes caminar en ello cuando lo crees. Si pasas la vida diciendo que no eres digno,
que no eres capaz, que no puedes aspirar a más. Vivirás como si esas mentiras fueran verdad. Pero si cada día comienzas recordando quién eres en el Señor y repites en tu corazón: soy amado, soy escogido, soy llamado a una vida de gozo y propósito, entonces poco a poco tus pasos empezarán a reflejar esa fe. Piensa en alguien que durante años creyó que no tenía nada que ofrecer, tal vez porque así se lo hicieron sentir desde niño. Pero un día, tocado por el Espíritu, empieza a buscar la palabra, empieza a orar, empieza a proclamar las promesas de Dios. Al principio le cuesta, no lo siente, pero no se detiene. Y con el tiempo, su manera de hablar cambia. Se atreve a soñar, a confiar, a caminar con más seguridad. Ya no acepta el rechazo como normal, ya no se esconde, ya no se conforma.